Amado Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por permitirnos levantarnos una mañana más, poder leer tu palabra y meditar en ella para hacerla parte de nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios y te rogamos que tu presencia esté con nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos. Ayer leímos el capítulo 13, de los versículos del 1 al 31 y hoy vamos a leer de los versículos 32 al 52 para así culminar el capítulo número 13. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de todos sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas a la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Pablo se dirige a los gentiles. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían con todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, con esto culmina el capítulo 13 del libro de Hechos y recordemos que en el anterior audio hablamos de los primeros versículos de este capítulo y hablamos de que estaba empezando su ministerio Pablo con autoridad y poder que el Señor le había dado al volver al hechicero ciego, un ciego espiritual, pero también le volvió ciego de la vista para que un gobernador creyera en el Señor. Y mire que Pablo empieza a
como a sobresalir como apóstol en su ministerio a partir de este capítulo, y vemos que en los primeros versículos también empezó a dar un discurso o una predicación ante los judíos, y empezó a hablarles lo que el Señor había profetizado en el Antiguo Testamento, y por qué es que los judíos eran los encargados de traer la bendición de Dios, los encargados de mostrar a Dios, y que por medio de ellos iba a venir el Salvador. Y la historia que Él les narra a ellos es precisamente su historia, para que ellos se convenzan de que es que Jesucristo no vino porque sí, o simplemente se hizo un profeta de la nada, sino que ya estaba profetizado. En esta parte de este discurso, ya finalizando, empieza a hablar de la resurrección de Jesús, del Mesías que tenía que pasar, porque el Señor lo había profetizado por medio de David. La gente pensaba que cuando David hablaba en los salmos de que él no iba a dejar su cuerpo en la tumba, no lo hablaba simplemente porque va a haber una resurrección de todos los cuerpos, porque recordemos que para el rapto dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente y seremos llevados a la nube. Él no hablaba solamente de eso, sino del cuerpo del Mesías, que no iba a estar en corrupción, porque en este momento incluso David, su cuerpo se descompuso y todavía debe estar enterrado en algún lugar. Pero el cuerpo del Señor Jesucristo, Él iba a entregar su vida por nuestros pecados, Él iba a morir, Él vino a salvarnos a nosotros de algo que no teníamos forma ni teníamos cómo salvarnos, y era el pecado. La ley el Señor la instaura para mostrarle al mundo qué era pecado y qué no era pecado, y la idea era que tratáramos de vivir bajo la ley en el sentido de no pecar, no transgredir ninguna de las normas, pero esto es imposible para el humano, para el hombre, porque nosotros somos dados al pecado. Recordemos que desde el huerto del Edén, el hombre peca y es expulsado de la presencia de Dios. Y nosotros, cuando estamos alejados de la presencia de Dios, es muy difícil que nosotros, es imposible que nosotros no pequemos en ningún momento. Y nosotros somos seres caídos que somos llevados al pecado, y desafortunadamente siempre vamos a pecar. La solución, ¿cuál era? La solución era que viniera alguien y pagara el precio del pecado, de todos los pecados, los pasados, presentes y futuros, por nosotros, para poder nosotros presentarnos y estar en la presencia de Dios. Hoy en día, gracias a que Jesucristo vino, pagó en la cruz por el pecado suyo y el mío, y resucitó al tercer día, es que nosotros tenemos salvación, tenemos entrada al trono de la gracia. Nosotros podemos entrar a ese trono de la gracia. ¿Por qué? Porque para nosotros es gratuito, a nosotros no nos ha costado nada. Al que le costó mucho y fue muy costoso fue a Jesucristo, pero nosotros por gracia somos salvos por ese sacrificio que hizo Él en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque nunca lo íbamos a lograr. Solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, solamente invitando a Jesucristo a vivir en nuestra vida, invitándolo a que entre a nuestro corazón, que su Espíritu Santo habite en nuestro cuerpo, que es templo, primero limpiándolo con la sangre que derramó en la cruz, y después posando y morando en nosotros. Así es como nosotros podemos tener salvación, pidiéndole perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y dejando las cosas viejas atrás y empezar una nueva vida, leyendo la palabra de Dios, tratando de obedecerla y siempre buscar de la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor le ha expuesto y les había dado la oportunidad a los judíos, para que ellos primeramente se arrepintiesen y fueran salvos ellos. El problema de los judíos es que por la religiosidad, por el prestigio y por todas las cosas que trae la religión, que se opone siempre al Espíritu,
ellos no aceptan este mensaje de salvación. Ellos, a pesar de que se les explica por qué y cómo y cuántas veces el Señor había profetizado al Mesías y que el Mesías era Jesucristo y que Jesucristo había venido a darnos salvación, ellos no quisieron aceptar porque ellos estaban vendados sus ojos, porque la religión es lo que hace. La religión nos aleja de Dios. La religión hace que nosotros no podamos entender las cosas del Espíritu que solo se disciernen espiritualmente. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi mente, cuando yo abro mi espíritu a que Cristo y el Espíritu Santo entren en mi ser, ahí es donde yo empiezo a tener claridad, empiezo a quitarme esa venda que tenía antes de religiosidad, de pecado, de todo lo que me alejaba de Dios, y en este momento ya puedo estar en la presencia de Dios, entendiendo las cosas que desafortunadamente una persona sin el Espíritu no las puede discernir, porque lo espiritual se discierne a través del Espíritu Santo. Así que ellos se llenan de rabia, hacen una huelga, o mejor dicho, hacen una revuelta para sacar a Pablo y a Bernabé de esa población, y lo logran y lo sacan, echando la salvación, echando la única oportunidad que ellos tenían de salvarse. Y lo que hacen Pablo y Bernabé es precisamente limpiarse el polvo de los pies, así como lo dijo Jesucristo a los apóstoles: si en alguna parte no lo reciben, pues límpiense en el polvo de los pies y simplemente váyanse. Con eso es un símbolo de que se les habló, se les predicó, se les trató de ayudar a ellos, pero rechazaron. Así que ese es el significado de limpiarse los pies, del polvo de los pies. Después ellos se van y le predican a los gentiles, y los gentiles empiezan a recibir la palabra de Dios, empiezan ellos a ser receptivos, y gracias a que los gentiles empezaron a recibir al Señor es que hoy tenemos el Evangelio para los gentiles, y es que gracias a eso es que nos han dado entrada a nosotros ese privilegio de no solamente ser cristianos, sino ser hijos de Dios por la gracia y la misericordia del Señor. Y los gentiles, los que creyeron, se llenaron de alegría y del Espíritu Santo, y agradecieron las buenas nuevas que se compartieron, que le compartieron a ellos para poder ser salvos gracias a la misericordia y la gracia de Dios para también el pueblo gentil. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a agradecerle a Dios porque gracias a que en su misericordia el Señor vino y murió por los pecados, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, es que hoy tenemos salvación. Hoy, gracias a ese amor inmerecido, porque somos pecadores, es que el Señor nos da a nosotros salvación por la gracia y la misericordia. Así que oremos. Señor de eterna bondad, te damos gracias por ese milagro tan grande que has hecho, Señor, con nosotros, de darnos la salvación, Padre Santo. Una salvación que no merecíamos, Padre Santo, pero a ti te ha placido por gracia, Señor, bendecirnos, porque el amor tuyo es tan grande con nosotros, Señor, que nunca vamos a poder entender tan maravilloso amor, Señor. Padre, yo te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escucha estos audios, que nos bendigas a todos, Señor, y que podamos entender, Padre mío, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente para nosotros tener esa nueva vida y esa eterna vida contigo, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y ponemos todo el día y los asuntos que tengamos por delante en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.